Hola comunidad, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente tarde. Un saludote desde México y ya por empezar este Facebook Live sobre cómo detectar problemas de aprendizaje en nuestros niños. Este tema es uno de los que más nos piden todos los papás, todos los docentes incluso, porque recuerden que los problemas de aprendizaje en nuestros niños y adolescentes son de lo más frecuente que nosotros podemos encontrar y que muchas veces no se les da ni el diagnóstico ni el tratamiento correcto. Por eso este es uno de los temas más importantes que nosotros tenemos que estar trabajando, porque en verdad chicos, es una de las patologías que más frecuentemente se presentan. Antes de que empecemos con todo esto, me voy a presentar con todos ustedes. Yo soy Yari Erwin Paredes Rentería, soy médico pediatra, tengo una especialidad en neurodesarrollo infantil, estoy certificado para el diagnóstico de, de autismo y de trastornos del espectro autista, certificado en TDAH, certificado en dislexia, certificado en neurofisiología y muchas otras cosas más, pero sobre todo quiero comentarte que llevamos 11 años como especialistas trabajando con trastornos del neurodesarrollo en infantes y adolescentes. Y una de las cosas que yo como médico especialista no me esperaba encontrar, y de verdad se los digo, no me esperaba encontrar, era el hecho de que tuviéramos muchos problemas de aprendizaje, pero tampoco me esperaba encontrar que tuviéramos muchos infantes y adolescentes que no están correctamente diagnosticados. Voy de acuerdo, los problemas de neurodesarrollo, los trastornos de neurodesarrollo, como todavía no hay un conocimiento muy extenso, a pesar de que ya hay mucho avance en lo médico, pues todavía voy de acuerdo que un TDAH, un autismo, un síndrome genético, un síndrome neurobiológico, sea difícil de poder diagnosticar. Pero de verdad que no me cabe en la cabeza, y esto es para todos ustedes, no me cabe en la cabeza cómo es posible que siendo la educación algo tan básico, no se pueda diagnosticar y no sepan diagnosticarlos. Y les voy a dar una cifra, la cual a mí pues me impacta muchísimo y que es la que me motivó a estar aprendiendo más acerca de los problemas de aprendizaje. Fíjense bien, para la Organización Panamericana de la Salud, no, perdón, discúlpenme, para UNESCO, esta cifra es de UNESCO. En Latinoamérica, una de cada 3 personas en Latinoamérica, de acuerdo a UNESCO, no va a alcanzar niveles óptimos de lectura cuando sea adulto. Eso quiere decir que en este momento, uno de cada 3 infantes y uno de cada 3 adolescentes no tiene un nivel adecuado de lectoescritura o no tienen niveles adecuados de lectoescritura. Eso es por parte de UNESCO y esto estamos hablando de la lectura. También de acuerdo a UNESCO, el 50% de todos los alumnos en Latinoamérica no tienen niveles óptimos en el aprendizaje de las matemáticas o sus habilidades lógico-matemáticas al llegar a secundaria. 50%, esto es muchísimo. Es decir, 50% de nuestros alumnos en este momento no tienen un razonamiento lógico-matemático adecuado a su edad, y esto se va a prolongar hasta prácticamente la secundaria. Y si se prolonga la secundaria y no hay un diagnóstico y un tratamiento, pues se prolonga prácticamente para toda la vida. Así de crueles están las estadísticas, así de altas están estas estadísticas. Y también, si tú te das cuenta y me dices, no, ¿qué crees, Cari? Yo creo que no estoy de acuerdo con esa estadística, te invito a que vayas a un salón de clases, te invito a que conozcas un salón de clases y vayas con las docentes y le preguntes, ¿cuántos de tus niños tienen una lectura comprensiva adecuada a su edad? ¿Cuántos de tus niños tienen un desarrollo lógico-matemático adecuado a su edad? Puedes hacerlo, te reto. Es más, te reto que cuando regresemos de todo este confinamiento, de todo este encierro en el que nos tenemos que estar, te reto a que de verdad lo hagas y conozcas el panorama de la educación en Latinoamérica. Y como papá, ¿qué tengo que hacer? Yo sé que la responsabilidad es del docente, de darse cuenta si un niño aprende o no aprende bien o aprende de una manera adecuada.
Pero ¿qué crees? También como papás tenemos la responsabilidad de saber por lo menos, de conocer cuáles son las pautas básicas por las cuales mi hijo no está aprendiendo. Porque recuerda que la educación es tripartita, es decir, es la responsabilidad del niño que tiene que aprender, es responsabilidad del docente que tiene que hacer pues todo lo que debe de hacer, pero también es responsabilidad mía como papá. Nadie, créeme, nadie se va a preocupar por si tu niño aprende o no aprende, si tú no estás pegado con él, si tú no sabes las cosas. Y créeme que lo mejor es que tú como papá o como mamá sepas cómo detectar un problema de aprendizaje en tus hijos, porque si no lo detectamos, me estoy encontrando con adultos, escúchame bien, con adultos mayores de 22 años, que cuando llegan conmigo les descubrimos que tuvieron una dislexia y que por eso no son lectores y que por eso no pueden leer y por eso no comprenden la lectura. Entonces, tú como papá o como mamá debes de saber identificar cuando tu hijo tiene un probable problema de aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el tema del día de hoy, vamos a hablar precisamente de cómo yo, papá, como teniendo a mi hijo diario, teniendo a mi hijo con tareas en línea, teniendo a mi hijo con actividades en línea y que lo tengo todo el día y lo puedo observar, puedo detectar si mi hijo tiene un problema de aprendizaje. Y primeramente que nada quiero agradecerles a todos los que están conectados, a todos los que nos van a ver después, pero también quiero agradecer infinitamente a esta iniciativa que es el Círculo de Ayuda de Neurodesarrollo, porque son muchos profesionales los cuales están detrás de todo esto y que están preocupados, bueno, que estamos preocupados porque tú conozcas más acerca del neurodesarrollo y de los principales trastornos que se pueden dar. Entonces, muchas gracias al equipo que está detrás de todo esto, que me invitaron a hablar un poco sobre lo que son problemas de aprendizaje. Y pues bueno, ahora sí, sin más, vámonos a que revisemos cómo puedo hacer yo como mamá, yo como papá, pues por lo menos saber, probablemente mi hijo o mi hija tiene un problema de aprendizaje. ¿Qué es lo primero que debes de saber como papá y mamá? Hay dos causas principales, por así decirlo, hay dos grandes causas que debes de buscar si tu hijo tiene un problema de aprendizaje. El 50% de todo esto te lo vas a ir a buscar hacia causas emocionales y conductuales. Sí es cierto que hay infantes, sí es cierto que hay adolescentes que por su cambio de carácter, de conducta emocional, pues no están aprendiendo bien. Ojo, es muy diferente el que no pongan atención a que no sepan o que no estén aprendiendo, eso es otra cosa muy diferente. La atención, el TDAH, eso es otra cosa, eso es parte del aprendizaje, pero yo estoy hablando de un problema real de aprendizaje donde mi niño no puede aprender, por alguna situación no puede tener esos procesos en mi cerebro, esos procesos neurobiológicos que me llevan a aprender o a tener un aprendizaje. Entonces, llévatelo así. La mitad de las causas vamos a decir que son emocionales, conductuales, familiares, sociales, que no dependen del niño. Pero la otra mitad vamos a buscar causas que le llamamos pues prácticamente neurobiológicas, es decir, que sí puede haber un probable problema en el sistema que está encargado del aprendizaje en el organismo de nuestros hijos. Es decir, para el aprendizaje están involucrados tanto las estructuras cerebrales, es decir, la inteligencia, todas las funciones neurológicas como atención, memoria, lenguaje expresivo, lenguaje comprensivo, también todo lo sensorial, la visión, la audición, el olfato, el gusto, el tacto, porque de ahí aprendemos. Es la forma en cómo un alumno está aprendiendo. Más aparte todo el desarrollo neuromotor que tiene que hacer, más aparte todos los procesos para la integración de este aprendizaje. Entonces, tienes que recordar que vamos a buscar por una parte que si tu hijo no está aprendiendo de manera adecuada, vamos a buscar situaciones emocionales y conductuales. Es muy frecuente que los papás cuando llegan con nosotros al consultorio digan, doctor, nos están dando muchos reportes de que mi hijo no está aprendiendo, ¿ok? Pero me dicen, es que puede ser porque la maestra lo regaña o porque no sé qué, de momento creo que nada más no le echa ganas porque no quiere, su carácter es rebelde. Sí, por supuesto que hay situaciones conductuales y emocionales que nos pueden llevar a que un niño no aprenda, estoy totalmente de acuerdo.
Pero existe, eso es muy fácil de encontrarlo. Por ejemplo, te voy a decir un ejemplo: de momento los papás se divorcian y el niño baja el rendimiento escolar en la escuela, pues por supuesto que es normal o natural que este niño, por una situación emocional, baje el rendimiento escolar. ¿Qué crees? De momento al niño le están haciendo bullying en la escuela. Por supuesto que lo último que quiere es aprender. Él está pensando en cómo demonios le hago para que no me peguen a la salida de la escuela, cómo carajos le hago para que este niño que siempre me está molestando no me moleste. Por supuesto que sí. Eso es un poquito más fácil de encontrar o de detectar si tu hijo tiene un problema emocional o conductual que lo está haciendo que no aprenda. Pero donde quiero que pongas foco de atención, es precisamente en aquellas situaciones neurobiológicas, que es cuando se nos pasan los diagnósticos. Y esto te lo digo porque en mi día a día, en mi quehacer profesional, pues es lo que yo veo, que me dicen: ¿qué crees? Este niño tiene muchos reportes de que no pone atención, de que no acaba las tareas, de que no quiere hacer las cosas. Pues, ¿qué crees? Déjame decirte. Pues déjame decirte que de ese 1 de cada 3 personas que no van a alcanzar sus niveles óptimos de lectura cuando sean adultos, el 80% es por una situación neurobiológica. Así como me escuchas. No alcanzan a tener un buen aprendizaje de la lectoescritura por situaciones neurobiológicas, es decir, por enfermedades reales. Tú debes de conocer muy bien el término déficit intelectual, ¿ok? Antes se llamaba retraso mental, pero se llama déficit intelectual, ¿ok? Actualmente, si yo te digo: trae a tu mente cómo es un niño o una niña con un déficit intelectual, seguramente y muy rápidamente tú te vas a dar cuenta, o me vas a decir: yo sé que estos niños o niñas con un déficit intelectual tienen una afectación en su intelecto, en su inteligencia, y pues por supuesto y por lógica estos niños van a tener más bajo nivel de aprendizaje. Y también eso es muy obvio. Si yo te digo: ¿qué crees? Tengo un niño o una niña que tuvo una asfixia al nacimiento, que tuvo un daño neurológico al nacimiento, me vas a decir: por supuesto, es muy lógico que ese niño tenga un retraso en el aprendizaje. Eso es algo lógico, es algo esperado. Pero hay otro tipo de patologías, en las cuales tenemos problemas ligeros o moderados para este aprendizaje de la lectoescritura, bueno, para el aprendizaje global, y ahí es donde se nos están yendo muchos niños, niñas y adolescentes sin un diagnóstico. Te voy a decir de las principales causas que tenemos por las cuales mi hijo no puede aprender de una manera adecuada hacia su nivel de su edad biológica. Dentro de las primeras causas que tenemos son los trastornos neuromotores. ¿Qué crees? Todos aquellos niños que tuvieron por alguna situación algún pequeño daño neurológico al nacimiento, te van a dar, por supuesto, riesgo de algún problema en su aprendizaje. ¿Cómo los puedes detectar? Son aquellos infantes que aparentemente cuando nacieron todo bien, pero me dicen los papás o las mamás: es que traía circular de cordón, es que fue prematuro, es que fue un parto prolongado, es que sufrí mucho durante el parto, doctor, es que me dijeron que ya se estaba pasando el parto, se estaba asfixiando, pero cuando nació, todo bien. Me dijeron los pediatras que todo normal. Y de momento te das cuenta que en su desarrollo, pues no es el desarrollo normal que debe de hacer todo niño. Es decir, no se sientan a los 6 meses, se sientan por ahí de los 7 meses, no gatean o gatean muy poquito, no caminan al año, sino caminan al año 2, 3 meses. De momento los ves como que hay en su desarrollo, en el preescolar, como que no hacen las cosas de su desarrollo motor de manera adecuada. Los ves y como que no son muy buenos en deportes. Los ves y como que no tienen unas habilidades de coordinación muy buenas. Pues todo este tipo de niños, cuidado, porque probablemente por ese pequeño daño neurológico al nacimiento, que fue ligero, que no nos dio más cosas, nos puede tener un problema futuro en su aprendizaje. Eso es de lo más frecuente que me estoy encontrando. Segunda causa más frecuente también son aquellos problemas en los cuales hay alteraciones sensoriales. Por ejemplo,
Un niño que no puede ver bien, un niño que no escucha bien, un niño que no habla muy bien, puede tener una alteración de su aprendizaje. Recuerda que al inicio de este live te dije todas las estructuras que intervienen en el aprendizaje. ¿Ok? Tercero, por supuesto, situaciones genéticas. Las situaciones genéticas en las cuales se altera el tono y la fuerza muscular, más el nivel intelectual, más la coordinación visomotriz, puede traer consigo que este tipo de infantes pues tenga un problema de aprendizaje. Entonces, hay muchísimas causas las cuales se están dejando de no diagnosticar y que tú como mamá y como papá debes de tener en cuenta. Ahora, yo como mamá o como papá, ¿cómo me puedo dar cuenta si mi hijo tiene o no un problema de aprendizaje? Y te lo voy a poner muy sencillo. Hay fases para el aprendizaje. Primer fase, pues mi niño debe de tener todo su desarrollo neurobiológico normal, todo esto que estamos platicando, un cerebro sano, un parto sano, ningún daño neurológico, ningún daño sensorial. Es el primer paso que tú debes de ver. ¿Y cómo lo vas a ver? Pues precisamente vigilando sus hitos del desarrollo que le llamamos. Si tienes alguna duda de los hitos del desarrollo, yo con todo gusto te puedo pasar los links. Hay muchas ligas donde podemos vigilar cómo es el desarrollo normal de los niños y es lo primero que tú tienes que ver. Segundo gran paso, debes de saber que en la etapa de preescolar tu hijo, tu hija debe de consolidar algo que llamamos precurrentes de la lectoescritura. Es decir, son habilidades que tu hijo debe de consolidar en el preescolar. En México el preescolar está de los 3 a los 5 años, 11 meses. ¿Ok? Me parece ser que en muchos países de Latinoamérica también, pero si tú nos estás viendo en Estados Unidos o Canadá, cambia un poquito por ahí, pero de los 3 a los 5 años, 11 meses, le llamamos etapa de precurrentes de la lectoescritura. Es decir, habilidades que me están preparando a todo mi sistema neurobiológico para el futuro aprendizaje de la decodificación de la lectoescritura. Esto es muy fácil. La forma de agarrar el lápiz, primero vas a ver que tu niño a los 2 años hace esto, después cambia a ser como pincel, después por ahí de los 3, 4 años ya está haciendo esto, cambia a un cuatrípode que le llamamos nosotros para que al final de los 5 años ya tengamos un agarre en trípode. ¿Ok? Esto tienes que verlo. También el cómo recorta, cómo hace bolitas, cómo está iluminando. Todo esto tiene que ver con coordinación visomotora. Pasando a la etapa de los 6 años, viene un siguiente nivel de aprendizaje de lectoescritura. A los 6 años, por la maduración neurobiológica, es decir, el cerebro a los 6 años consolida algo que se llama lateralidad y coordinación visomotriz, que no es más que tu cerebro sabe cuál es tu lado izquierdo y derecho y te ubica en un tiempo y en un espacio. A los 6 años explota en mi cerebro la capacidad de decodificar lectoescritura, es decir, ahora ya mi niño está leyendo y escribiendo palabras y letras, ¿no? Ahí es donde explota la lectoescritura porque tengo estas habilidades de coordinación visomotriz y entonces de los 6 años ya empieza como tal la fase de la lectoescritura. Ojo, solamente aquí estoy decodificando trazos, es decir, estoy aprendiendo a hacer los trazos de manera correcta y dándole un significado. Pasa la siguiente etapa que se da entre los 7 y los 8 años y que es cuando ya mi cerebro ya está entrenado para decodificar textos, es decir, ya puedo leer y escribir textos como tal. ¿Ok? Esa es la siguiente fase entre los 7 y los 8 años y entre los 8 y los 9 años se da la última fase que se llama la fase de lectoescritura comprensiva. Es decir, ya ahora mi cerebro no solamente está decodificando, ya nada más analiza rápidamente los textos y explota todo el aprendizaje de todo lo que tú quieras. Si alguna persona que va en este tipo de evolución se me estanca en una de estas fases, ahí es donde tenemos un fracaso escolar para toda la vida. ¿Cómo te puedes dar cuenta de esto? Todo niño que tiene 8 años y todavía confunde letras, omite espacios o que se come espacios, se come palabras, escribe todo chueco, el agarre del lápiz no es así, sino así, de momento se confunde con izquierda a derecha, de momento no es bueno para los deportes porque no tiene buena coordinación. Si todo esto lo conjuntas, de verdad debes de tener mucha atención porque probablemente tu hijo está ante un posible problema de aprendizaje y tanto afecta la lectura como la escritura. ¿Ok? Y te puede afectar después lo lógico matemático, ¿ok? Muy bien, entonces debes de tener muy en cuenta esto.
Pasa que de momento los infantes pasan los años y por supuesto después van a leer y escribir, pero ya no con la misma habilidad si hubieran ido de acuerdo a su desarrollo psicomotor, a su desarrollo neurológico y a su desarrollo sensorial. Muy bien por ahí, Federica Velázquez, gracias por hacer énfasis en la importancia de destrezas y habilidades que se requieren antes de la lectoescritura. Por supuesto, recuerden que todo esto es una evolución. Si todo mi sistema neurobiológico viene bien en los primeros años de vida, me va a permitir hacer buenos precurrentes de la lectoescritura en preescolar, me va a permitir hacer muy buena decodificación en primaria, es toda una evolución, chicos. Recuerden que esto no es cortado, no es de que ahorita no gateo y entonces ya si gateo en el preescolar ya todo se borra. No, todo lleva una evolución. En neurodesarrollo, las habilidades de una etapa anterior me van a ayudar a consolidar la etapa posterior, ¿ok? Muy bien. Y ahora, médicamente, ¿cómo le llamamos a todo esto? Fíjense muy bien. Una cosa es que yo tenga un déficit intelectual, es decir, perdón por la palabra, pero antes se llamaba retraso mental y creo que así lo conoces, pero ahora se llama déficit intelectual. Si yo tengo un déficit intelectual, ¿por qué no aprendo? Pues porque mi inteligencia está más bajo de lo normal, por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí creo que no hay duda. Tengo un niño o niña con un síndrome de Down, síndrome de lo que quieran, pues por supuesto como afecta el intelecto, pues baja su nivel de aprendizaje. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen algo genético y que por alguna situación neuromotora sus movimientos y su coordinación visomotriz no le permiten decodificar lectoescritura? Le llamamos un término médico que se le llama, por supuesto, esto es término médico, se le llama dispraxia, ¿ok? Así de sencillo, ¿ok? Dispraxia. Esto es que mi sistema neuromotor no está recordando los movimientos y no puedo decodificar, pero ojo, esta dispraxia tiene una causa que es la que hay que ir a buscar. Si yo tengo dispraxia, por lo tanto me va a alterar el cómo yo estoy escribiendo y entendiendo lo que escribo y se llama disgrafia. Disgrafia. Por supuesto que ese es el término médico, pero debemos de buscar las causas. Y si yo tengo una alteración para lo neuromotor, para escribir, pues me va a dar problemas para leer y se llama dislexia. Pero la dislexia es el término ahorita. Tenemos que buscar cuáles son las causas de esa dislexia. ¿Te das cuenta cómo ahora todo es diferente? No nada más es el hecho que me digan, es que este alumno tiene dislexia. Yo siempre les digo, bueno, ¿y su dislexia qué causa? ¿Qué lo causó? Y si no tienes la respuesta, entonces vete a ver qué causó la dislexia. ¿Ok? Por supuesto que si todo esto se altera, se puede alterar lo lógico matemático, se llama discalculia, por supuesto que sí. ¿Ok? También por supuesto que se puede alterar. Y si pues se altera el lenguaje, se llama dislalia, ¿ok? Y disartria si es el lenguaje comprensivo. Lenguaje expresivo, dislalia, lenguaje comprensivo, disartria. Pues ahí están tus términos del dis, que es dis es una discapacidad, para las praxias que son los movimientos, disgrafia que es para escribir, dislexia que es para leer, discalculia, dislalia, disartria y hay otro tipo de dis por ahí, 3 o 4 que los psicólogos por ahí también utilizan, pero no me voy a meter más. ¿Qué es lo que tienes que vigilar en tu hijo? Ahí lo tienes. Checa, por favor. Checa cómo escribe, checa cómo agarra el lápiz, checa cómo está en su coordinación visomotora. Y por favor, si tu hijo tiene un problema de aprendizaje y no tiene lectoescritura comprensiva, el peor error que puedes hacer con tu hijo es obligarlo a leer. Por Dios, ¿quién hace eso? Imagínate si tu cerebro no está decodificando y lo obligas a leer, pues por eso es que muchos de los niños tienen aberración a la lectoescritura. Por eso quieren estar jugando en otras cosas. Por supuesto que hay que hacer todo un estudio, hay que ver las causas, hay que ver el por qué. Porque imagínate, si yo tengo un niño con dislexia, pero es por un daño visual, no lo voy a poner a clases de regularización. ¿Qué le voy a hacer primero? Primero me voy con oftalmología, veo cuál es el problema visual, después hago una rehabilitación visual, una rehabilitación visomotora y hasta entonces le exijo que tenga una lectoescritura comprensiva. ¿Te das cuenta? Entonces, todo esto tiene una lógica. No quieran que su hijo aprenda si tiene un problema de aprendizaje. Hay que buscar causas, hay que ponerle nombre, hay que darles un paso a paso y hasta entonces le exijo lectoescritura.
Muy bien, papás. También quien guste, por favor, escríbame a mis redes sociales. Me van a encontrar como @soyyariparedes. Tengo por ahí varios manualitos de cómo detectar dislexia prácticamente desde los primeros años de vida hasta la etapa secundaria. O los pueden encontrar en internet, así pónganle a ver cómo detecto dislexia en nivel secundaria, cómo detecto tal, y si no lo encuentran, me escriben y yo se los paso. Lo más importante de todo esto, papás, yo sé que muchos de ustedes no batallan en el aprendizaje con sus hijos. Los felicito y de verdad, yo sé que es una tarea impresionante. Yo sé que hay otros que batallan porque su hijo sabe de más, porque también tenemos niños talento y es un problema cuando saben de más porque la maestra ya no sabe ni qué ponerle y me dice, Yari, es que el sistema educativo me dice que le dé esto. Pues dale más, pues si es un niño talento, dale más, ¿ok? Nada más que hay que apoyarlos en lo emocional porque ahí es donde vienen los problemas. Entonces, si tú eres un papá de esos, te felicito, busca la inteligencia múltiple de tu hijo y dale más. Pero si eres de los papás que batalla mucho porque tu hijo haga tareas, ponga atención, etcétera, por supuesto hay que diagnosticar muchas cosas, pero debes de revisar si no estás ante un problema real de aprendizaje de tu hijo. Muchas gracias a todos, no sé si tengan alguna duda o pregunta. Les voy a dejar por aquí mis redes sociales o me escriben aquí al inbox del círculo de apoyo, pero me encuentran en todos lados como soy Yari Paredes y en redes sociales, ahí se los puse ya, chicos. Soy Yari Paredes y si tienen alguna duda o pregunta, por favor, mándenme inbox, yo trato de responderles a todos, les trato de mandar los manuales, los oriento en todo lo más que podamos, ¿ok? No sé si tengan por ahí alguna duda o alguna pregunta, chicos. Por favor, después de los 8 años, si alguien confundía letras, P por Q, B por D, 4 al revés, que se coma palabras, se coma espacios, hay que revisar porque entonces tenemos un posible problema de aprendizaje de la lectoescritura con todo lo que conlleva. ¿Ok? Muy bien, pues si no hay más preguntas, yo les agradezco muchísimo. Olinda, muchas gracias, Olinda, por estar con nosotros y esperemos que les haya servido mucho porque así como ustedes, yo soy preocupadísimo por esa cifra que les dije, que 1 de cada 3 personas en Latinoamérica no alcanzan niveles óptimos de lectura. ¿Ok? Muy bien. Por ahí me dicen dificultades de aprendizaje en TDAH. Miren, chicos, discúlpenme lo que les voy a decir. TDAH como tal en signos y síntomas no te describe que tiene problemas de aprendizaje. Se los dije al inicio. Tiene problemas para la concentración. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. La concentración es muy diferente. Antes de que se vayan a buscar en alguien que tiene un diagnóstico de TDAH, algo más, primero de verdad busquen un problema de aprendizaje. Por supuesto, ya después viene todo lo que se describe, que viene que no puede atender, que tienen problemas para lo lógico matemático, etcétera. Pero yo les recomendaría que se vayan paso a paso. Primero busquen esto y después ya podemos hablar de lo demás. El proceso de atención es otra cosa, el proceso, vamos, el niño con TDAH no tiene problemas para aprender, tiene problemas para concentrarse, ¿ok? Y sí está por ahí definido que hay cosas concomitantes como discalculia, como todo lo demás, pero yo les recomendaría primero váyanse paso a paso. Primero chequen esto, después por supuesto con la ayuda de nuestros psicólogos ya hay terapias cognitivo-conductuales para mejorar atención, para mejorar memoria, tenemos pedagogos para ya decirnos, ok, ahora quiero esforzar más o reforzar más lo lógico matemático, lo hacemos con todo gusto, pero ahorita de primer inicio yo creo que váyanse con esto, papás. Ojalá tengamos, por supuesto, tengamos la posibilidad de hablar específicamente de dificultades de aprendizaje en TDAH y por supuesto que abordaremos otra cosa porque es situaciones de atención, de concentración o de atención dispersa y por supuesto lo lógico matemático. Entonces, no sé si tengamos alguna otra duda o pregunta, chicos, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Y si no hay dudas o preguntas, ya se nos va a acabar. Nos veremos por aquí en la otra, ¿les parece? Les agradezco muchísimo su atención, muchísimo. Yo soy Yari Paredes, soy médico pediatra, especialista en neurodesarrollo infantil. Por favor, sigan, hablemos de neurodesarrollo, trae muy buen contenido Elisa Farías, sigan al Círculo de Ayuda de Neurodesarrollo, síganos a todos los que estamos en este círculo porque todos tienen contenido buenísimo, no dejen de verlos, ¿ok?
Elisa, Lara, ¿en qué ciudad nos ubicamos? Estamos en la Ciudad de México y en Hidalgo, en México, por supuesto. Y desde acá les mandamos un saludo a todos ustedes. Espero que les haya gustado todo. Un saludo a todos. Por cierto, problemas de aprendizaje lo detectamos desde la primer consulta. No se necesita, digo, por supuesto, después ya tendremos que hacer pruebas psicométricas, pruebas pedagógicas, pero el diagnóstico inicial debe ser desde la primer consulta, ¿ok? Así es que, pues vámonos, que tengan una excelente tarde, saludos desde México y nos vemos en el siguiente Facebook Live. Saludos a todos, gracias en nombre de Círculo de Ayuda de Neurodesarrollo.